Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, con Mauricio Valenzuela. Los dos somos partes de Foco Panamá. Y recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Ayer me corrigieron, también se transmite en vivo por el canal por Facebook y por Twitter de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También se sube a Spotify como podcast para que lo puedan escuchar como podcast en la mañana al día siguiente. Hoy vamos a tener un excelente programa porque vamos a tener con nosotros, y fue pura leche porque yo había hablado con él para que estuviera en el programa para hablar de otras vainas, pero va a estar con nosotros el abogado Rodrigo Noriega, que siempre es muy, muy, muy buen entrevistado. Y bueno, vamos a aprovechar para hablar de todo lo que ha sucedido entre ayer y hoy. Mauricio, casi no hay noticias, ¿no? Casi no ha pasado nada, Daniel. No, No, ha sido, estamos ha como sido una, tranquilos, bueno. fue una noche bien relax, bien relax, todo está tranquilo. Yo creo que Como vamos a poner un aburrido, de hecho. playlist de Podría estar un Spotify. poquito más emocionante. ¿Ah? Vamos a poner un playlist de Spotify que suene durante todo el programa. Sí. Un playlist de Spotify para que le pusieran a Noriega ahí en la anunciatura. Ese playlist está pretty, yo lo escucho a veces, está en Spotify, está muy bueno. Ok, mira, obviamente la noticia del día es toda la designación de Martinelli y eso, pero eso lo vamos a guardar porque lo vamos a hablar ahorita más tarde, aprovechando que vamos a tener a Rodrigo Noriega y creo que vamos a tener un invitado especial también, pero no estoy seguro porque no ha confirmado. Entonces ¿Quién es vamos el a invitado esperar, especial? bueno, porque tú veas, así es la vida, que eso pasa. Y de la nada, y que bueno, soy Rica Martinelli, aquí desde el teléfono público del Renacer. Desde el teléfono público en la Casa Club. Eh, no, tranquilo, tú tranquilo, tú confía, tú confía. Mira, como obviamente en Panamá está ahora mismo siendo la chuchita internacional. Man, pero mal. del- No salimos, nada más falta que nos quiten el grado de inversión ahora en la noche, weón. Una Te lo vaina así. juro. Mira, hoy el periódico The Guardian, que es un periódico británico, sacó un exposé, una noticia larga, donde el título es Falsificación, contrabando y cocaína, cómo el centro comercial de Panamá perdió su brillo. Ese es el titular, ¿ok? Y básicamente salen a exponer a ver, varias cosas que han ido sucediendo en la zona libre de Colón, de lo que era la zona libre de Colón y cómo se ha ido transformando precisamente en un hub. Ya nosotros lo hemos hablado anteriormente, que es que obviamente Panamá es un hub logístico y al ser un hub logístico, es un hub logístico para las cosas lícitas, pero también para las cosas ilícitas. Es una locura, les recomiendo que lo busquen en The Guardian, está muy bueno, pero básicamente eh, ponen a la zona libre de Colón como una parte clave de la ruta del trasiego de cocaína, sobre todo obviamente porque mucha de la actividad de droga que sale de Panamá está relacionada con los puertos, y eso es lo que hemos visto en los últimos años, y por ende como está relacionada con los puertos, obviamente también está relacionada con la zona libre. Mira, y al final, esto que estamos diciendo de que, chuzo, que se están juntando muchas cosas, no es casualidad, Daniel. Al final, esto es justamente el resultado de cuando tú no tienes instituciones, de años y años de corrupción, de mal manejo de fondos, de falta de justicia. Al final, hay que ser demasiado iluso para pensar que eso no se va a notar No afecta, afuera. sí, que no pasa nada. Exactamente, sí afecta. Ahora tenemos al principal socio comercial de Panamá, que es Estados Unidos, el principal usuario del canal, literalmente metiendo al expresidente en una lista donde lo identifica como de los más corruptos de la región y con la posibilidad muy asomada y muy probable de sanciones económicas futuras. Entonces, esto, ¿qué tú crees que pasa con las calificadoras de riesgo, los bancos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? Por eso Panamá te se digo, convierte, aquí Panamá se convierte en un país riesgoso. el tema de la droga aquí nunca se ha podido lograr combatir efectivamente. Colón, gobernada por narcopolíticos, literalmente encargados del trasiego internacional de droga,
¿Y qué pasa? Ahora se nos está juntando todo, Daniel, se nos está juntando todo. Se está juntando la inseguridad, la falta de justicia, man, se nos está trepando una cosa Todos con otra. normales, Y para todos acabar de normales. joder, la calle llena de huecos y la basura en todas las esquinas. Así que no me jodas, man. Bueno, Esto decir que por lo menos está bonita, pues, pero ni para eso. exacto, ¿Has visto no, cómo está el mercado del marisco? porque al final está todo estamos tan endeudados que no hay plata ni para cortar la grama de la cinta costera. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar la deuda. Se tiene que o la gente piensa que cada vez que anunciamos y sacamos en foco que adquirimos no sé cuántos miles de millones de dólares en préstamos, esa plata simplemente, ¿de dónde piensan ustedes que nos las dan por nuestra bonita cara? No, hay que pagarla. Y hay que empezar a pagarla y que el próximo mes. Entonces, eso no es relajo. Y entonces, ¿qué pasa si no tenemos plata para pedir prestado? No estamos generando, estamos pidiendo prestado para pagar funcionamiento. ¿Qué va a pasar? Vamos a dejar de hacer cosas, vamos a dejar de gastar en cosas necesarias, en cosas como recoger la basura, como cortar la grama, como tapar los huecos, como en la educación, en comprar insumos de salud. En eso estamos dejando de gastar para pagar la deuda que adquirimos. Entonces estamos literalmente, Daniel, viendo y sintiendo lo que es un Estado fallido. Eso es lo preocupante. Lo preocupante es precisamente llegar a ese punto. Y por eso te digo, a ver, y yo siempre he dicho, Panamá, por su naturaleza y por su posición, va a seguir haciendo plata. Pero la institucionalidad tú no la puedes comprar, pues la constitucionalidad tienes que construirla y tienes que mantenerla. No simplemente, no es un problema como nosotros estamos acostumbrados acá en Panamá a solucionar todos los problemas con plata porque la tenemos. Pero hay problemas, precisamente, esos problemas de justicia, problemas de institucionalidad, que no se arreglan con plata, se arreglan con voluntad política, se arreglan con compromiso, se arreglan con ética, y esas son las cosas que nos están faltando en nuestro país. Y como les digo, para eso no, o sea, eso no tiene precio, pues eso no se arregla botándole plata como solemos hacer con muchos de los problemas que nosotros generamos en Panamá. Pero mira, ya se conectó con nosotros el abogado Rodrigo Noriega, que es nuestro invitado del día de hoy. Yo le había dicho que entrara a las 5:30, pero la verdad es que ya empezamos a hablar del tema y yo creo que Rodrigo siempre es una voz autorizada para hablar de muchas de las cosas Es que yo creo que no tenemos de más nada que hablar hoy. Mira, al final tú posteaste un meme en Twitter que yo creo que define esto. Man, nosotros ayer en la cobertura de la llegada de los hermanitos fuimos buscando cobre y de la nada obtuvimos vibranio. ¿Me entiendes? Fue una vaina de que... Nadie se lo esperaba, o sea, nadie se lo esperaba. Le doy la bienvenida a Rodrigo al programa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Tienes el micrófono apagado, Rodrigo. Tienes el micrófono apagado. Pero bueno, sí me está escuchando, así que voy a ir hablando con él mientras tanto. Yo quería aprovechar que tenemos a Rodrigo, que bueno, también es... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escucho perfecto, Rodrigo. Feliz año a los dos y a todo el público. Feliz año, Rodrigo, gracias. Estábamos hablando precisamente de este reporte de The Guardian que habla del declive de la zona libre. Sí. Y de esa posición. Vi que la zona libre contestó más o menos de la misma manera que contestó la Autoridad Marítima de Panamá a la carta de Bush, que es decir, bueno, que es injusto, que no se apega a la realidad, que la zona libre produce 26.000 empleos y que bueno, que no lo molesten, pues básicamente. Pero Rodrigo, no sé tus apreciaciones sobre esto de Guardian, que lo que venimos hablando es que, al final estamos pagando años y años y años de abandono institucional en muchas de nuestras áreas. Totalmente, Daniel y Mauro. Miren, después de la invasión, pues en 1990, llegaron misiones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de universidades, gente en muchos casos muy bien interesada, muy decente, muy inteligente, muy capaz, que estaban dispuestas a ayudar a Panamá. Y siempre había esta muralla. No, nosotros no tocamos el secreto bancario. Nosotros no vamos a cambiar la sociedad anónima. No, o sea, nunca hubo un análisis de, oye, ¿a Panamá le conviene realmente las sociedades anónimas? ¿A Panamá le conviene realmente tener regímenes de zona libre de Colón? Nunca hubo esa pregunta, nunca hubo esa consulta, nunca hubo ese debate. ¿Por qué lo presento así? Porque hay una escuela académica, que se llama Valencia, el doctor Julián Cárdenas. Él considera que Panamá es un estado capturado en la etapa previa al estado fallido. Estado capturado por élites empresariales y en algunos casos élites empresariales que han pactado con el crimen organizado. Bueno,
el caso más conocido, el de ayer en la noche, ¿no? Entonces, esto significa que sectores importantes de la economía panameña no le pertenecen en el sentido abierto a los intereses públicos del país, sino que son un sector dominado, el transporte público, el transporte marítimo, la electricidad, la telefonía, y podemos irnos a todos los sectores principales y vamos a tener la misma situación. Un pequeño grupo, una camarilla, un pequeño grupo de intereses que domina la formulación de esa política pública, la formulación de los intereses nacionales. Yo estaba revisando un tema jurídico ahí bastante arcano, pero un decreto de gabinete de la Junta Provisional de Gobierno. Esta fue la gente que tumbó a Arnulfo Arias en el 68. Okay. Y estos tipos no sabían qué hacer con el gobierno y esto es un tema histórico, cómo van tratando de darle forma a eso, hasta que, bueno, aparece el tema de Torrijos, el contragolpe y todo aquello. Pero en medio de eso, los señores estos hacen un decreto de gabinete del 267 de julio de 1969, por el cual se regula la minería en Donoso. Ya las Naciones Unidas le había dicho a Panamá en 67-68 que en Panamá había dos grandes yacimientos de minerales metálicos valiosos. Uno era Cerro Colorado y el otro era Donoso. El gobierno militar decidió explorar el tema de Donoso por el hecho de que era la zona más próxima a puertos naturales. Cerro Colorado no está cerca de ningún puerto, entonces todo eso crea dificultades logísticas, todo eso. Y además una zona indígena, bueno, problemas. El asunto era que el decreto de gabinete que ellos construyen, ojo, con asesoría internacional, es una cosa que hoy en día pasaría como mucho más a la izquierda de Lula. O sea, una cosa que se le había ocurrido a Salvador Allende. Un decreto que propone una empresa minera mixta, en la que el Estado panameño va a tener acciones. Oh, qué radical. Segundo, la empresa minera tiene que pagar impuestos sobre la renta, tiene que pagar regalías y luego, además, al Estado panameño tiene que darle utilidades. Las concesiones por 25 años se puede prorrogar 2 veces por 10 años cada vez, pero cada prórroga se tiene que ajustar a las leyes vigentes en ese momento. Entonces, curiosamente, la regulación más avanzada de minería que ha producido este país la produjo una dictadura militar. Digamos, en la parte más espontánea y más improvisatoria de la dictadura militar. Sí, cuando todavía no sabían ni qué iban a hacer, ni qué tipo de país entonces fueron capaces de producir una legislación minera avanzadísima, libre de intereses, libre de distorsiones, pensando, bueno, necesitamos que el Estado funcione, y esto ayuda a que el Estado funcione. En fin, el punto es, tenemos desde hace más o menos 40 años, desde el principio de los años 80, tenemos este fenómeno de captura del Estado para mí. Pero tú sabes que, Rodrigo, hablando solamente en paréntesis con eso de la minería, porque eso me choca precisamente con las declaraciones de Ernesto Pérez Valladares cuando él habla que la razón por la cual el contrato es como es, y fue en el 97, él decía, uno, porque nadie sabía si había cobre o si había oro, y dos, de alguna manera porque había que traer la inversión a Panamá y que en ese momento nadie quería invertir en Panamá. Entonces me choca un poco con eso que me estás contando precisamente de que años antes, uno, ya se sabía que había yacimientos metálicos en el área de Donoso, y dos, se logró producir o sea, unas reglas de juego mucho más favorables de las que describió y las que eventualmente se plantaron en el 97. Sí, lo curioso es que las reglas del 97 corresponden a otra fase de la dictadura militar cuando es la decadencia. La cruzada civilista en la calle, las huelgas de los maestros y demás, ellos están desesperados, se les cayó la inversión extranjera y pasan una serie de leyes. Creo que la ley minera de la ley 3 de 1988 fue la última que firmó Suturo del Valle. Y en esa ley tiran la casa por la ventana. No vamos a cobrar impuestos, no te vamos a cobrar nada, puedes importar lo que te dé la gana, puedes importar lo que te dé la gana, solo danos 2% de regalías. Así de desesperado estaba el Estado panameño. Lo mismo hicieron para los hidrocarburos. Lo mismo hicieron para otra serie de sectores, el sector forestal, etcétera, etcétera. Entonces, estaban separados, nada pasó, nadie se acercó, por supuesto, a finales de la dictadura de Noriega, nadie se acercó a invertir en ese tema. El gobierno de Endara se da una concesioncita, pero estaba la limitante del decreto de gabinete de 1969, de que, oye, tiene que ser una empresa mixta, tiene que darle participación al Estado, entonces el dulce no era tan dulce. Así que
había que hacer pues la champonada del contrato ley 9 de 1997. El contrato mete la patota. Mete la patota, ¿por qué? Porque el decreto de gabinete este que te hablaba tiene una exigencia brutal en el tercer artículo, que es, tiene que haber una licitación pública, tiene que haber un concurso de postores. Eso fue lo que se declaró constitucional. El contrato ley es de a dedo. Y para tapar el hueco, el contrato ley decide derogar el decreto de gabinete. Pero eso no se podía. Tú no puedes derogar una ley habilitante en el contrato ley que incumple esa ley. Tú tenías que haber derogado esa ley habilitante previamente a hacer el contrato ley. En fin, es un tema jurídico, pero te demuestra... Sí, eso lo vamos a hablar, pero entiendo lo que querías decir precisamente de que al final parte del problema que tenemos como país es que no controlamos la manera en que queremos o no queremos manejar ciertas industrias porque están cooptadas precisamente por intereses muy particulares que son quienes definen qué se hace y qué no se hace con estas industrias. Y Daniel, peor aún, nosotros en el siglo XXI hemos recibido del Canal de Panamá 23.000 millones de dólares, así, cash, por él. Bueno, Mireya Moscoso empieza este siglo. La deuda externa de Panamá era deuda pública en total, eran 12.7 mil millones de dólares, 12.700 millones de dólares. Le sumas 23.000 millones de dólares de ingresos del canal. Y ahora la deuda pública, 22 años más tarde, 23 años más tarde, es casi 50.000 millones de dólares. Tienes unos indicadores sociales que son peores que los que tenía Mireya Moscoso. Más pobreza, más violencia, más deserción escolar, más esto, más aquello, más barrigas, más muchachas embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos fumamos la renta canalera, la votamos, la despilfarramos y la seguimos votando día a día. La seguimos votando. Entonces, este nunca ha sido un país de escasez de recursos. Este es un país de escasez de ética, pero no de recursos. Mira, Rodrigo, son las 5:18. Vámonos al cambio y cuando regresemos vamos con el plato fuerte del día, que es obviamente esta designación de Martinelli en Estados Unidos. Vámonos al cambio y regresamos. Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Hoy estamos conversando con el abogado Rodrigo Noriega. Pero antes de irnos con el resto de la entrevista y hablar del plato fuerte del día, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Anet, adelante. El Banco de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la madrugada a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, les cuento rapidito, antes de recibir las impresiones de Rodrigo sobre lo que pasó ayer. Nosotros estábamos, como todos los medios de comunicación, afuera del aeropuerto de Tocumen, ya que teníamos información de que en un vuelo de United venían los dos hermanos Martinelli que venían deportados de Estados Unidos, como nosotros ya lo habíamos anunciado. Parte de lo que pasó fue en el aeropuerto. Al aeropuerto llegaron los abogados de la familia Martinelli. Estaba Carrillo, estaba Roniel y estaba el hijo de Camacho, Luis Eduardo Camacho González. Estaba en el aeropuerto. Ricardo Martinelli en algún momento llegó al aeropuerto. Sin embargo, hubo un momento donde las autoridades sacaron a una persona esposada con la cara cubierta. Y obviamente todos los medios de comunicación que estábamos ahí nos alertamos y salimos. Déjame echarte. Dale, échate. Daniel, déjame echar cuento. Ok. A ver, tratar de hacer el cuento largo corto. Ayer el gobierno se prestó para encubrir la llegada de los hijos de Ricardo Martinelli, ¿no? Hasta este momento realmente no podemos saber oficialmente dónde están los hijos de Ricardo Martinelli, si están detenidos, si no están detenidos. No sabemos nada porque no ha habido hasta las 5:23 de este día no ha habido una comunicación oficial. Ellos llegaron, no ha habido un pronunciamiento, realmente no hay una imagen, no hay nada. Un trato completamente distinto al que se le da usualmente a los delincuentes que llegan en esa misma categoría, ¿no? Entonces,
eh, sacan al gringo este que había matado a la DJ a la par, por un lado, y por otro lado sale otra caravana de prados por otro lado, y se juntan las caravanas y al final se vuelve una sola gran caravana, que una va por un lado, otra va para el otro. Al final encubrieron la llegada de los Martinelli, no se pudo ver a los Martinelli. Pero algo súper interesante, Daniel, es que antes de que pase esto, 10, 15 segundos o 20 segundos antes sale Ricardo Martinelli como si hubiese visto a Satanás en calzoncillo, hermano. El man sale pálido, mirando así como, tú sabes, como caballo trapichero, así cuando nada más van mirando para el piso, así caminando y dando vuelta alrededor del trapiche, así mismo sale, al punto que el camarógrafo de nosotros le dice que Martinelli, unas palabras para foco, y Martinelli, que es tan ronconcito y todo el tiempo insultándonos y todo el tiempo diciéndonos esta vaina, el tipo simplemente dice, hola, hola, así de ido está Ricardo Martinelli. Eso a mí me dio una sensación de que algo estaba pasando. Ricardo Martinelli sale volado de ahí en dirección distinta a la caravana diciendo que no había visto a los hijos. Sí, y literalmente 3 minutos después, Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, anuncia que incluyen a Martinelli en esta lista de corruptos y a su familia inmediata. Eso pasa. Ahí la noticia cambia absolutamente y de enrelado y en foco estamos diciendo que ¿dónde está Nocivo Martínez? No nos interesa estar Nocivo Martínez. La noticia es... Sí, la noticia es la inclusión de esto y ahí es donde quiero darle la palabra a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué significa esta designación? Porque aparte es súper raro porque el tuit original decía simplemente como que se designa Ricardo Martinelli. En inglés simplemente como que Ricardo Martinelli was designated, pero no decía específicamente a qué, y por eso como que hubo un poco de incertidumbre sobre qué significaba eso. Gracias, Daniel, por la pregunta y Mauricio por el relato. Mira, voy a aprovechar un momento de semántica. En nuestros idiomas occidentales hay muchos términos que tienen la misma raíz latina o griega, pero que en nuestros idiomas no significan lo mismo. Eso se llama cognado. Un término que en español significa algo, en inglés se escribe similar. Tú piensas, cuando estás diciéndolo, es como bizarre. Sí. Como bizarre o como molestar y molesta. Sí, exactamente. Sí, entonces, exacto. pero no, es la misma raíz, pero tiene otro sentido, otro universo semántico. Bien. Para explicar lo que significa la designación del secretario de Estado, hay que empezar exactamente donde ustedes estaban, en el punto S, del tratamiento que recibieron los hijos del señor Martinelli. El hecho de que hayan recibido fianzas por $14 millones, que por cierto, el órgano judicial se vanagloria, que son unas fianzas altísimas y bla, 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 bla. Pero el hecho de que hayan recibido fianzas de forma en ausencia, sin la presencia de esos jóvenes empresarios ante los jueces panameños. Prófugos, literalmente prófugos. Realmente, o sea, normalmente el proceso de fianza, yo Rodrigo Noriega me presento a los juzgados, mi abogado pide mi fianza, me la dan, me la niegan, me ponen las condiciones, perfecto, yo la consigno y usted se va. Pero yo me tuve que presentar al juzgado para que me dieran la fianza. Pues en la cara. En este caso, fue una telefianza, fue una fianza virtual. Nunca estuvieron aquí y les dieron fianza. Primero y segundo, por supuesto, el monto. ¿Quién le molestó? Esto, por supuesto, por informaciones de los que saben sobre este tema. Le molestó muchísimo al gobierno de Estados Unidos el hecho de que les dieran fianza por delitos por los cuales ya habían cumplido penas en Estados Unidos. Es decir, delitos por los cuales ya eran culpables. Claro. Ya, y confesos. No es confesar. Sí. Entonces, el otro punto, ya un punto macro, recordemos lo siguiente. Panamá le pidió a Estados Unidos la extradición del señor Martinelli. Sí. En 2018 vino para acá. Eso fue una batalla campal en Estados Unidos. Eso no fue una cosa voluntaria. Eso fue una batalla campal. 1 año de litigio en Estados Unidos. Fue a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Vino a Panamá. Hubo 2 juicios. En inglés usan el concepto de kangaroo court. Hubo 2 juicios kangaroo. 2 juicios canguros. Y lo absolvieron. Perfecto. Bien. Eso da una mala imagen del país, de una pésima imagen de la justicia. Por supuesto que la comunidad internacional tiene una terrible
esperanza y expectativa de la justicia panameña. Y como Estados Unidos no lo puede extraditar, no lo puede pedir en extradición, lo que está haciendo es, vamos a decirlo en estos términos, lo está condenando administrativamente. Sí. Está diciendo, este hombre es culpable de blanqueo de capitales, culpable de coimear, pero bueno, como no lo puedo traer de vuelta, porque Panamá tiene su supervisión constitucional, lo voy a declarar culpable. Uno. Dos, esto es parte de un proceso, esto no es un hecho aislado. Este es el Departamento de Estado. Bien, el año pasado, en julio del año pasado, el Departamento de Estado hizo lo mismo con el expresidente de Paraguay, un calco, un empresario metido político, compró los Igualito, diputados, hacía presidente negocios. todavía activo políticamente, de hecho era presidente del partido de Colorado, Colorado, sí. Paraguay, todo. Entonces, Horacio Cartes, ¿ok? El año pasado, en julio, el Departamento de Estado lo designó como una persona activa en actos de corrupción significativos. Ese es el término que usa. Bien. Ayer, el Departamento del Tesoro, ojo, eso es cruzando la calle, el Departamento del Tesoro lo metió en la lista OFAC, a él, al vicepresidente Hugo Velázquez y a las empresas del señor Cartes. Sí. ¿Ok? El primer paso fue la lista del Departamento de Estado. Claro. 6 meses más tarde, la lista OFAC. Sí. Entonces, quiere decir que esto es parte de un proceso y la propia embajadora Mari Carmen Aponte había anunciado que esto y va a continuar, se van a meter otros nombres. Ojalá aparezca el nombre del banco, lavabanco este que vende lingotes de oro. Ojalá. Sí, es una locura. Magistrados coimeros y bueno, en fin, no puede ser una lista larga de... Sí, no, la lista no acabaríamos el tiempo. Pero el tema es, esto es parte de un proceso. La clase política, la clase empresarial panameña tienen que entender que las reglas del mundo cambiaron. Cambiaron hace rato y Panamá ha estado jugando sobre tiempo con reglas viejas. ¿Qué sucede? Todo lo que pasa en Panamá afecta al mundo. Estados Unidos está, no quiero usar el término jugar ajedrez porque es un cliché, pero vamos a decir que está jugando ajedrez. Ellos están viendo que desde México hasta Argentina, el color rojo es el color dominante de la región. Hay unas cuantas manchitas azul, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Paraguay. Unas cuantas manchitas de azul. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Chávez al poder en Venezuela? Una serie de gobiernos corruptos, desastrosos, que fue lo que llevó a Boric en Chile, una serie de gobiernos desastrosos, igual Pedro Castillo, Lula da Silva regresó, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la cleptocracia, no solo en términos de moda, sino que en geopolítica es una llave que ha llevado a gobiernos de izquierda, de todos los signos, dictaduras, autoritarios, socialdemócratas, y nuevas izquierdas, los ha llevado. Y de todos los colores y sabores. Sí. Entonces, la conclusión de Estados Unidos es simplemente, los gobiernos empresariales tienen que ir con la mano amarradita al pantalón, porque si no se les va la mano. Entonces, donde se les va la mano, 5, 10, 15, 20 años tarde o temprano, van a llegar un gobierno de izquierda al poder. Entonces, esa es la ecuación básica de lo que está pasando. Robar en tu país es abrirle las puertas a gobiernos populistas, a tragedias, al crimen organizado y todo lo demás. Toda esa migración que Estados Unidos recibe de Centroamérica, de Sudamérica, ¿a qué se debe? Se debe a gobiernos fallidos, a estados fallidos o gobiernos colapsados. Entonces, eso no es un accidente. Ya ellos se dieron cuenta que esto no es, ¿sabes?, soplar vidrio ni nada por el estilo. Es una ecuación bastante exacta. Si tú tienes un gobierno corrupto, tarde o temprano su población va a migrar a Estados Unidos, o tarde o temprano ese gobierno corrupto se va a volver un dolor de cabeza para Estados Unidos. Para Estados Unidos, claro. Mira, son las 5:33, vámonos al cambio. Cuando regresemos tengo 2 preguntas más todavía para Rodrigo sobre qué es lo que significa esta designación. Vámonos al cambio y regresamos. Perfecto. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para informarlos y entretenerlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, ahora con un nuevo horario, 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerda que puedes seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con el invitado el día de hoy, que estamos hablando con el abogado Rodrigo Noriega, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Rodrigo, ya hicimos el recuento más o menos de qué es lo que significa esta lista. Una de las cosas importantes también que quizá se nos olvidó mencionar es la calidad de personajes con los que comparte Martinelli esta lista. Una de las cosas que tú dijiste es que de alguna manera nosotros estamos trabajando a espaldas de la realidad. Y de hecho esta lista es algo súper común en Guatemala, Nicaragua, en El Salvador, en el Triángulo Norte, en Honduras. Sí. Y muchas veces comentamos, quizá incluso contigo aquí en el programa, de que por qué la lista no bajaba un poquito más para el sur, pues porque no llegaba a estas áreas que siempre se mantenía en el Triángulo Norte, entendiendo que Estados Unidos está enfocado precisamente en el problema de migración que tenía del Triángulo Norte. Ahora llegó a Panamá. Y uno de los anuncios que hizo la embajada en su comunicado fue decir, y no es la última vez que hagamos una designación en Panamá. Y yo creo que eso le preocupó a más de 3 personas. Basado en lo que ha pasado en otros países, ¿cuál es el criterio más o menos que utiliza Estados Unidos para andar designando a estas personas? O sea, ¿es un criterio político? ¿Es un criterio judicial? ¿Es un criterio de relaciones exteriores? ¿Qué es? Ok, Daniel, es un tema fascinante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos usa 3 criterios para mantener esta lista. El primer criterio es una amenaza a su seguridad nacional, que no es el caso. El segundo Sí, criterio porque también es, en esa lista hay violadores de derechos humanos, hay personas claro, que son torturadores, militares. secuestradores, toda esa gente. El segundo caso son gente vinculada a delincuencia organizada heavy. Tráfico de armas, tráfico de seres humanos, narcotráfico, No, explotación incluso para que tengan una idea, tiene hasta, la lista incluye a los militares sirios que gasearon con gas sarín a su población. Es una cosa, no es relajo. Y a organizaciones militares chinas que están haciendo espionaje, etc. Y la tercera categoría, el tercer bucket es Foreign Policy. Foreign Policy Priorities, prioridades de política exterior. Y esta es una prioridad de política exterior, el combate de la corrupción. ¿Qué siente Estados Unidos con esta lista? Siente que hay impunidad. Y recordemos 2 señales que ha enviado a la comunidad política panameña. Uno, la actividad electoral, perdonen el término, prostituida, ofendiendo a las prostitutas y prostitutos de este país. Prostituida, promiscua, se ha transformado en un burdel todo este tema. Si no gana Rómulo, me voy con Martín. Si no gana Martín, me voy con fulano, o con Mengano, o con Perenceja. Cero valores, cero ideología, cero principios, cero reconocimiento de tu legado. El Partido Panameñista fue anatema, fue enemigo del PRD, fue a la guerrilla en Chiriquí, fue a combatir. Mucha gente murió por ese partido. Entonces decir a la ligera, bueno, si no me quieren aquí, me voy para allá. O igual tú dices que tú quieres defender los intereses nacionales y todo lo demás, pero yo me voy con una persona que en el caso de Brecht no la pudieron investigar porque el Tribunal Electoral 2 veces se negó a que la investigaran. Dice Rómulo Rux y tienen que aclarar ese tema. Entonces, la ligereza. Sí, un debilitamiento institucional completo. Sí. Claro, la ligereza con la que los partidos políticos tradicionales están conversando, están dialogando. Eso lo tienen que registrar todas las embajadas. Y por supuesto, todas tienen que estar conversando con estos personajes. ¿Qué pasa? Donde tú ves que, posiblemente le quiten el partido a Rómulo, o posiblemente Zulay sea vicepresidenta de Martinelli, o lo que sea. Eso le manda la señal a la comunidad internacional, en este caso a Estados Unidos, de que, bueno, en la sociedad política panameña no hay asco. Todo es posible y todas las alianzas son factibles. Entonces, esta lista, esta mención es un mensaje a los partidos políticos panameños, además de al órgano judicial y a la institucionalidad del país. El mensaje es, señores y señoras, miren bien con quién se están asociando. Porque este señor está muy cerca, recordemos lo que pasó en Paraguay, muy cerca, pueden ser 6 meses, puede ser que nunca lo metan en la lista OFAC, pero puede ser que lo metan en la lista OFAC. Entonces, toda esa gente que está pensando hacer negocios, que está pensando prestarle plata, que están pensando hacer esto, hacer aquello, están comprando un riesgo innecesario y además están exponiendo sus propias reputaciones, sus propias expectativas profesionales, personales y todo lo demás.
Él mismo decía o dice que no hay nada más cobarde que $1.000.000. Bueno, que el gobierno de Estados Unidos diga que una persona es corrupta y que va a seguir metiendo gente en la lista y que cualquiera que tiene 2 dedos de frente se da cuenta de que esto está cerca de la lista OFAC, bueno, entiende el mensaje clarito. Claro, Entonces, yo esta mañana estaba en Costa del Este. Y Estados Unidos vale $5.000 millones, que es la inversión que recibimos de ellos a nivel de inversión extranjera anual. No solo eso, Estados Unidos es el primer usuario del canal de Panamá. Exactamente, eso fue lo que yo dije al inicio. Es el principal destino del turismo panameño. Del aeropuerto de Tocumen depende de Estados Unidos. Las telecomunicaciones que pasan por Panamá dependen de Estados Unidos. Todas las compañías de tarjeta de crédito de Panamá, American Express, Visa, Mastercard, son compañías estadounidenses. Entonces, donde nos descuelgan los corresponsales bancarios, que hay un montón de bancos que se van a volver alcancías, nada más. Va a salir más barato meterlo en el colchón. Entonces, ese es el problema. Esa es la vulnerabilidad que tiene Panamá. Y que lo que dijo Jeb Bush, lo que sacó The Guardian sobre la zona libre de Colón, sigue la clase política, la clase empresarial sin entender el mensaje. O cambias o la historia va a pasar por encima de ti. ¿Qué nos cuesta hacer una zona libre de Colón honesta? ¿Qué nos cuesta meter alta tecnología? ¿Y sabes qué? La propuesta de valor de Panamá es que de sus puertos no va a salir un solo contenedor con contrabando. Y vamos a meterle escáneres y vamos a trabajar 36 horas al día. ¿Sabes cuántos empleos vas a generar? Decenas de miles de empleos de inspectores, de agentes, de expertos de logística. ¿Para qué? Para cumplir con esa promesa. Esa promesa nos va a hacer los puertos más limpios del mundo, los puertos más honestos del mundo. ¿Qué pasa con eso? Mira, en Singapur, ¿cuál es la propuesta de valor de invertir en Singapur? El país más honesto del mundo. Perfecto. Entonces, si tú entiendes que tú puedes competir a otro nivel con otra propuesta de valor, no es que yo te vendo barato y falsificado y vete acá que mi marca es pata de palo. No, sino yo te puedo vender calidad y te puedo asegurar que este es el sitio donde se hacen transacciones honestas. No solo eso, Panamá tiene algo, pero digo, Panamá tiene algo que no se le puede quitar a nadie, que es su posición geográfica, y eso nos permite y nos da cierta libertad para poder generar cambios. Es decir, no somos quizá otro país que está obligado a vender barato, está obligado a tener... Claro. Panamá no. Daniel, hay temas en los que el costo de la logística es 60-70% del producto y define si ese producto es competitivo. Panamá tiene de las mejores logísticas aéreas y marítimas del mundo. Panamá no está exportando frutas. Panamá no está exportando flores por avión. No está explotando lo que puede ser la exportación por vía de avión. Cuando yo vivía en Estados Unidos, en invierno llegaban langostas vivas desde Australia. Sí, es un crimen ambiental eso. La huella de carbono de eso es una canallada. Es una locura. Pero esa langosta pasaba 24 horas en un avión para llegar a Estados Unidos. Claro. En cambio, desde Panamá puede llegar en 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende de qué parte de Estados Unidos vas. Sí, por eso decía, o sea, Panamá tiene la facilidad de poder innovar dentro de su sistema logístico, digamos, sin tener las consecuencias que tenga otra de que quizá una persona diga, bueno, entonces me voy para otro lado. Pues Panamá tiene algo que es muy importante, que es que, bueno, tiene un monopolio geográfico. Claro, y ese monopolio geográfico nos permite hacer eso. Decir la gente, bueno, si no te gusta, tiene otros bienes y servicios ambientales únicos. Tiene agua, tiene clima. Aquí no hay, sí, hay un poco de desastres naturales por ahí, pero no hay los huracanes que hay en otras partes, no hay los terremotos que hay en otras partes, no hay los volcanes que hay en otras partes. Entonces, digo, ¿qué pasa? Ajá. Rodrigo, vamos al cambio rapidito, son las 5:46, vámonos al cambio y cuando regresamos terminamos una entrevista, el último bloque aquí con Rodrigo, que está súper interesante como siempre hablar con Rodrigo Noriega. Vámonos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Aquí estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Otra de Panamá, para entretenernos y informarlos como todos los días a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Antes de continuar con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la madrugada a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Mauricio, tenemos primicia. Mauricio no está conectado todavía. Mira,
Para Aquí terminar, está, disculpa, que se me había trancado el micrófono. Ok, sí tenemos una primicia. Justamente la Embajada de los Estados Unidos nos acaba de comunicar mediante una carta, una solicitud de información a Foco, que la restricción de entrada a los Estados Unidos aplica para todos los hijos de Ricardo Martinelli, incluyendo a Ricardo Martinelli Linares, Carolina Martinelli, Luis Enrique Martinelli y a un hijo menor de edad que no van a revelar su identidad, obviamente porque es un niño menor de edad y no tenemos por qué hacerlo. Y está mal que se revele la identidad. Pero la Embajada de los Estados Unidos acaba de confirmar que son 4 los hijos de Ricardo Martinelli que se le está aplicando la restricción de visas. Esto es noticia fresca y acaba de salir de Clayton hasta Foco. De Clayton a Foco. Rodrigo, habiendo, digamos, hablado de la designación de Martinelli, el otro tema, obviamente menos importante por lo que pasó ayer, pero la llegada de los hermanos Martinelli. Ellos todavía tienen 2 casos que tienen que enfrentar, el de Blue Apple y el de Odebrecht. ¿Cambia en algo el hecho de que ellos vengan deportados después de haber cumplido una condena en Nueva York, alguna de su situación dentro de los 2 casos? No, jurídicamente no. Recuerda que hay presunción de inocencia, hay separación de jurisdicciones. Normalmente incluso pasa en Panamá de forma, digamos, vamos a decir, de forma honesta, que tú en una jurisdicción puedes ser culpable y en otra jurisdicción eres no culpable, eres absuelto, etc. En este caso, la única diferencia es que en el caso de Brecht van a existir pruebas adelantadas, vamos a decirlo así. Me imagino que va a haber una batalla judicial si se admiten o no se admiten las declaraciones de Estados Unidos y las pruebas que hay en Estados Unidos, pero sería muy tonto de parte del Ministerio Público no usarlas. Entonces, creo que esa sería quizás la única, digamos, el único matiz del tema. ¿Y cuáles serían los argumentos para no aceptar, digamos, las pruebas si el Ministerio Público logra judicializar, digamos, la transcripción del juicio de Estados Unidos? Mira, hay una serie de doctrinas de derecho penal, unas que dicen que, bueno, lo que pasa es que si tú trasladas esas pruebas, le estás violando la presunción de inocencia. Entonces, porque ya fueron condenados por esa prueba, pero precisamente esas pruebas demuestran que tienen vinculación con un delito. Así que, bueno, yo creo que va a haber una pelea ahí. La jueza Martínez ha demostrado que ella no se deja comprar con esos temas. Ella no se afecta con ese tipo de criterios. Con ese tipo de cosas. Ok, entonces no afectaría eso. Ellos, a su llegada a Panamá, tengo entendido que el día de hoy fueron notificados, bueno, no sé si hoy o ayer, pero sí fueron notificados de los procesos que tienen en su contra. Y bueno, como tienen la fianza, simplemente van a esperar a su casa a que se realicen estos 2 juicios, ¿no? Rodrigo, una consulta, Rodrigo. A ver, ¿cómo tú ves? Obviamente ya comentamos de cómo el Estado se prestó para justamente cubrir la llegada, pero yo no sé si es que yo estoy loco que, pero para mí, digo, en este momento yo como periodista, como panameño, como persona pensante, yo no puedo afirmar dónde están los hijos de Ricardo Martinelli. Ni yo tampoco. Yo no sé si están en la casa o si están detenidos. Yo no sé si están detenidos, ¿me entiendes? Recordemos que la fianza, la única limitación de la fianza que le ha sido impuesta es que no pueden salir del país. Ahora bien, exacto. Si de pronto hay conductas, digamos, vamos a suponer que lo agarran haciendo regatas en la cinta costera o algún otro tipo de conducta similar, es posible, la fiscalía puede decirme, ¿sabes qué? Estos chicos están teniendo una conducta irresponsable, cuestionable, recomendamos levantar la fianza. Ha pasado, no es muy común, pero sí ha pasado ese tipo de situaciones. O si de pronto un testigo X le hacen una llamada o hay algún incidente, ese tipo de cosas pues también son causales para ese tipo de situación. Ok, o sea que simplemente se tienen que portar bien y andar por la sombrita, pues, es lo único. Sí. Y la otra pregunta que te tenía, Rodrigo, es, a ver, ya hablamos un poco de que si la lista Clinton es quizá ese elemento que puede detener a algunas personas de asociarse políticamente con Martinelli.
Sin embargo, yo vi al vocero de Martinelli, a Camacho, hoy en la mañana siendo muy enfático en dos cosas. Uno, ellos planean o sea, siguen obviamente con su plan de postular a Ricardo Martinelli y correr en las elecciones de 2024. No tienen ninguna razón para no hacerla. De hecho, es la única salvación que ellos tienen. Pero dos, también lo vi muy real, a ver, lo vi muy claro diciendo, y lo dijo en otra entrevista, de que ellos no necesitan alianzas. De que ellos obviamente que su alianza, bueno, alianza con el pueblo panameño, lo que sea, cualquier paja que se inventan ellos, pero que ellos podrían correr solos. Y una de las cosas que sí me quedé pensando hoy fue, ¿qué dice, por ejemplo, bueno, Yanivel Ábrego, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa con Yanivel Ábrego y su asociación con Martín en este caso? Mira, Daniel, el éxito, vamos a decir, la fórmula de éxito que ellos pueden tener es correr solos y dividir a todos los demás. Esa es una fórmula de éxito. Todo el resto del mundo está peleando. Tienes a Cristiano peleando con Gaby, bueno, listo. Tienes a Rómulo peleando con Yanivel, listo. Tienes a todos los demás peleando entre sí, a los independientes con los políticos camaleónicos, postulándose como independientes. Entonces vas a tener tantas peleas que obviamente eso los favorece a ellos. Hay dos temas, ojo, dos temas panameños. Un tema son los fallos judiciales, sobre todo el fallo New Business. Si el caso New Business tiene fallos, respetando por supuesto la presunción de inocencia, esto es una discusión hipotética nada más. Si el caso New Business tiene fallos negativos, el caso New Business tiene el marco temporal para llegar a la corte a final de este año o principios del próximo año. Entonces, eso da suficiente tiempo para una inhabilitación judicial. El segundo tema es una discusión que hay por ahí. Yo no tengo tiempo realmente estos días de sentarme a estudiar la Constitución, del artículo 178 de la Constitución que dice que no puede ser reelegido antes de 2 periodos seguidos. 2 periodos son 10 años, ojo. Sí. Y reelegido no es lo mismo que ser presidente. Sí. ¿Por qué? Porque la reelección solo puede ocurrir el día de la elección. El día de la elección es el 5 de mayo. 5 de mayo. Pero la toma de posesión, es decir, cuando se termina el periodo de Cortizo, es el 1 de julio del 2024. Es decir, mayo no es julio. Entonces, ese es un argumento que se da, no, que Dara lo pudo hacer en el 2004, sí, pero nadie lo pudo, no. Sí, entonces, si algo es ilegal, y bueno, puede ser que haya un ladrón en la calle robándose algo, y si no la agarran, no quiere decir que sea legal, simplemente. Es legal, sí, nadie la agarró, pues. Entonces, esa es una discusión bien interesante que está ocurriendo en redes sociales y está ocurriendo informalmente. Me prometo hacer la tarea y estudiar. Confío, mira, si hay una persona que yo confío en meterse en esa guía y leer, y es en Rodrigo Noriega, así que estaré pendiente Muchas gracias. De que saques tus conclusiones. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Iluminar un poco. Gracias, Rodrigo, saludos. Saludos. Tiempos turbulentos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nosotros nos vemos mañana. A las 5 de la tarde nos vemos mañana aquí en Radio Panamá 94.5. Nos vemos mañana. Hasta luego.